Está grabando. Hola, ¿qué tal, mis queridos alumnos? Bueno, como les dije, vamos a ver esto del ejercicio, del foro. Tengo aquí a mi estimadísimo amigo, el maestro Rodrigo Basaguren, que nos va a hablar de tema de secularización, ¿no? Él es alumno ahí del doctorado de la Universidad Americana, también no de mi generación, pero ahí está conmigo en el programa del doctorado. Y pues él, entre sus pasiones o intereses, pues es el tema secularización, ¿no? No le presento más porque justamente nos va a hablar de este tema. Entonces, por favor, pongan atención a nuestro diálogo, ¿no? Pongan atención, va a estar grabado y pues vamos a continuar posteriormente en el tema del foro, ¿no? Entonces, Rodrigo, por favor, ¿cómo estás? Hola Javier, es un gusto saludarte y estar colaborando contigo en esta actividad con tus alumnos, es un placer. Y bueno, pues sí, pues vayamos dándole aquí vuelo al asunto y comencemos a hablar sobre secularización, que me parece muy interesante. ¿Tienes alguna pregunta, directriz o algo sobre lo Sí, que quieras empezar? vamos a empezar ahí para irte dirigiendo justo Sí, y tú nos puedas hablar de tu tema. claro. Justo, estamos en el tema de finales del siglo XIX, ¿no? Nosotros hemos leído como grupo un proceso que le hemos llamado modernización y pues hemos leído este librito de Luis Villoro, que es el pensamiento moderno, ¿no? Ahí Luis Villoro habla de este nuevo actor en la historia universal, que es el hombre moderno, ¿no? Que él básicamente dice Luis Villoro que es el hombre que se separa de todo de signo medieval, ¿no? Entonces ahí habla de que, por ejemplo, él habla de una cita de Calderón, de la Barca, donde el mundo es determinado y la gente, pues, en cierta forma, tiene como referente lo divino, ¿no? Lo que pasa más o menos en la modernidad, tú sabrás que el hombre se empieza a dirigir a sí mismo, ¿no? Y entonces empieza a ser un hombre de acción, donde según Villoro, Luis Villoro, él empieza a tomar designio de sus actos, ¿no? Pero desde luego él tiene mucho cuidado de decir que esto pasa de la Edad Media a la modernidad, sino que empieza a hablar que es un proceso mental, incluso así lo dice, ¿no? Donde pues sabremos bien que la ilustración, porque también leímos a Kant, ¿no? Justo leímos qué es la ilustración de Kant, ¿no? Para intentarnos dar explicaciones qué es la ilustración, y pues Kant, pues sabrás bien, dice el sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Entonces él habla de El uso público de la razón. uso y público privado, ¿no? Uh Obviamente -huh. dice que el privado Una es condición de cuando la la gente... ilustración, el uso público de la razón, ¿no? Ajá, Correcto. exacto. Porque Uh -huh. el uso privado es que te digan qué hacer y el uso Claro. público es que tú lo Sí, uses. la diferencia entre el funcionario y el maestro, ¿no? Exactamente, ahí Correcto. es muy clara, ¿no? Y pues bueno, y ahorita pues entramos a la tercera unidad, que es imperialismo y consolidación del mundo moderno. Algunos le podrán decir capitalismo, ¿no? Hay un despegue ahí a finales 50, sin Hobsbawm, y ahorita ya tenemos un mundo donde la técnica y la industrialización es un designio moderno, llevado principalmente por Occidente, Europa, Estados Unidos, y que va a tener consecuencias como el colonialismo, ¿no? Correcto. Entonces, pues vamos a decir lo primero que quieras hablar de tú que entendías por la modernidad. Yo sé, spoiler alert, que mi amigo Rodrigo va a hablar de lo que es la secularización, ¿no? Bueno, lo Entonces que pasa ahí... es que son dos conceptos íntimamente relacionados, ¿no? O sea, tendríamos que así tejer un poco la interconexión entre cómo podríamos utilizar el concepto de secularización como una forma de caracterizar la impronta misma del desarrollo del espíritu histórico moderno, ¿no? O sea, sería como más o menos abordarlo por ahí. Bueno, definitivamente, o sea, siempre va a haber problemas desde un punto de vista histórico, o sea, porque para hablar de un concepto como modernidad, tenemos que abordarlo desde una dimensión multidimensional, ¿no? O sea, va a haber elementos políticos, económicos, históricos, sociológicos, filosóficos, ¿no? O sea, que van a estar haciendo eco alrededor de nuestra caracterización de lo que es modernidad, ¿no? Entonces siempre va a haber, siempre abordar la cuestión de la modernidad, al igual que la cuestión de la secularización, que van junto con pegado, ¿no? O sea, nos va a involucrar un análisis multidimensional, lo cual lo vuelve evidentemente muy rico y muy interesante, pero también al mismo tiempo todo un reto, porque pues hay muchos elementos que introducir y luego a veces es difícil ser preciso con las categorías y, en fin, o sea, es un reto, ¿no? Bueno, o sea,
¿qué caracterización podríamos hacer inicialmente de la modernidad? Bueno, siempre desde un punto de vista histórico, que era lo que iba a decir antes, hay una disputa en relación a qué llamamos modernidad y sobre todo desde dónde empezamos a hablar de modernidad. Yo diría que a grosso modo, pues es un desarrollo histórico que fundamentalmente debemos centrar en Occidente, ¿no? O sea, fundamentalmente debemos remitir al desarrollo de la civilización europea a partir de finales de la Edad Media, ¿no? Lo que podríamos llamar la Baja Edad Media, y el inicio de la época que llamamos moderna, ¿no? Después del Renacimiento, después de los movimientos renacentistas, humanistas, ¿no? Donde empezamos a ver acontecimientos muy significativos que cambian el rumbo de la civilización occidental, ¿no? Sobre todo en términos del expansionismo europeo, ¿no? O sea, en este sentido, lo que llamamos el descubrimiento de América. Yo sé que esto es polémico, si el descubrimiento, la invención de América o lo que sea, pero no me voy a meter en esos preciosismos en este No, no momento. nos metamos. No nos metemos por ahí, sino a final de cuentas, pues bueno, el expansionismo europeo en ese sentido es una característica muy importante de la modernidad. Entonces, bueno, si hablamos en términos históricos, ¿no? Vamos a primero a enfocarnos en términos históricos, ¿no? Si hablamos en términos históricos, pues habría, yo creo que dos fuerzas, ¿no? Que son importantes de señalar, que son como inaugurales o determinantes en el surgimiento y el desarrollo del proceso que nosotros llamamos modernidad. Uno podría ser, sin lugar a dudas, el desarrollo de la ciencia moderna, el primero, y el otro es el surgimiento o la emergencia o la consolidación inicial del capitalismo, ¿no? O sea, son dos fenómenos que a final de cuentas acaban conjuntándose, ¿no? Y generando este espacio o esta escena que nosotros podríamos llamar modernidad, ¿no? Esto podríamos remitirlo, por ejemplo, a una historia política, histórica, económica, ¿no? Con el expansionismo europeo, como decía hace un momento, el descubrimiento de América, el colonialismo, el inicio del colonialismo, ¿no? Como una referencia muy importante en términos históricos, y luego pues ciertos acontecimientos en la historia de la ciencia, en donde quizá los primeros atisbos de modernidad en este sentido vienen de los desarrollos de la astronomía, ¿no? Tycho Brahe, bueno, Giordano Bruno, que fue procesado por la Inquisición, ¿no? Como todos conocemos la historia, Copérnico, ¿no? De ahí que Kant, por ejemplo, ¿no? Acuñe la frase tan célebre de el famoso giro copernicano en Sí, filosofía, claro. pensando en lo que representa Copérnico, en esta transición de un orden ptolomeico, o más bien, quiero decir, una imagen ptolomeica del universo a una imagen copernicana, ¿no? El hombre ya no es el centro del mundo, sino es aquello que está girando alrededor del sol, ¿no? Nosotros no somos el centro alrededor del cual gira toda la creación, sino aquí parece que hay un vuelco donde nos quedamos flotando como una canica girando en medio de la nada, ¿no? O sea, entonces viene el problema en relación al sentido y el lugar del hombre en el universo cuando un descubrimiento astronómico de esta naturaleza compromete todo un imaginario tradicional. Y aquí vendría la primera condición, ¿no? O sea, ¿qué a final de cuentas, cuál sería como la primera característica de lo que nosotros llamaríamos modernidad de una manera muy preliminar, ¿no? Todo espíritu moderno, a final de cuentas, tiene una lucha y un enfrentamiento directo con la tradición. O sea, sería como lo primero que habría que decir en relación a la modernidad, ¿no? Hay una lucha o una pugna entre la modernidad y la tradición, y todo lo que enarbola la tradición en términos de institución, en términos de poder y en términos de legitimidad, ¿no? Eso es lo que habría primero que dialogar en ese sentido, ¿no? O sea, hay un debate con la tradición, y habría que entender, por supuesto, qué entendemos por tradición. Hay una imagen que lo caracteriza muy bien. De hecho, en la obra de Bacon, ¿no? Que es también una de las figuras intelectuales filosóficas más elocuentes o quiero decir, representativas de la modernidad, puesto que Bacon en el Novum Organum, ¿no? Va a impulsar la idea del conocimiento a partir de la inducción por sobre la deducción, ¿no? La deducción como esta manera tradicional, esta forma deductiva de la cual se basó la teología, ya saben, de ir de lo general a lo particular, ¿no? A partir de ciertos principios y dogmas generales para ir deduciendo otros principios, etcétera, etcétera, ¿no? Esta forma de trabajar de la metafísica basada en Aristóteles, etcétera, etcétera. Él va a introducir la inducción como un elemento diferente, ¿no? Que va a romper con estos atavismos metafísicos y tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, nada más para decirlo de alguna manera, ¿no? En el inicio del Novum Organum hay una ilustración que es muy célebre, ¿no?
que puso Bacon en la publicación de esa obra, que es un barco traspasando las columnas de Hércules. Como tú sabes, ¿no? Las columnas de Hércules marcaban en el mundo antiguo el fin del mundo conocido, ¿no? Y entonces Bacon pone una ilustración donde hay un barco atravesando esas fronteras, ¿no? O sea, esta idea de expansión del conocimiento, de expansión hacia otros horizontes que no son los que nos impone la tradición, sino que estamos rompiendo y generando una nueva imagen. Entonces, siempre detrás de la modernidad hay como que la sensación de una ruptura, ¿no? De una ruptura con lo heredado, de una ruptura con lo tradicional. Y aquí habría tantas referencias como nos podríamos imaginar en relación a esta cuestión en términos generales. Por supuesto, habría que decir qué es tradición y por qué hay este conflicto entre modernidad y tradición. Ok, sí, ibas a preguntar algo. Sí, vamos a ojear, ¿no? Entonces, en este sentido, vas ahí para llegar a tu mero mole, pues lo que interesa mucho es, me encantó la cita de Bacon, no la conocía, ¿no? Por ejemplo, tendríamos dos mundos, ¿no? Es típico. Tendríamos un mundo medieval, ¿no? Que lo podemos ver de dos formas, ¿no? Un mundo mentalmente, regido, digamos, por la divinidad cristiana, en el caso de Occidente, ¿no? Y desde luego la tradición de todos estos mundos, ¿no? Que se van globalizando, ¿no? Que el chino y todos estos que van a luchar, van a chocar con esta cuestión científica, digamos, luego este mundo occidental que se construye dentro de la revolución industrial o el capitalismo. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con este mundo medieval, no? Porque no solo es la cuestión, digamos, mental, ¿no? O como lo queramos decir, sino también la cuestión material, ¿no? Tenemos un mundo feudal, ¿no? Que tiene relaciones donde la tierra es importante, y el mundo industrial, pues va a transformar totalmente en la relación de la producción, como también lo hemos visto en este curso, donde se excede se crea un excedente, ¿no? Un excedente, y se crea una relación global del capital, lo Sí, que va a conformar el capitalismo. ¿Qué pasa con este mundo? sí. ¿Desaparece? ¿Insiste? ¿Qué dirías tú? Pues yo creo que siempre hay resabios de este mundo tradicional y de este mundo antiguo, pero a final de cuentas hay ciertos procesos históricos que amenazan con hacerlo desaparecer, ¿no? Y es esa tensión la que aún en día vivimos y sería interesante Claro. hablar de esos elementos, ¿no? De hecho, ahorita que decías esta cuestión desde un punto de vista material, hay una cita de Jeremy Rifkin que se me hace interesante, ¿no? Sobre la cuestión de la transformación de la propiedad en Inglaterra, ¿no? Por ahí en la época de los Tudor, en el siglo XVI, que es interesante porque, o sea, parece que a partir de los Tudor, con la redistribución de la propiedad de las tierras en Inglaterra, hay una transformación de la imagen del mundo en ese sentido, que es lo que dice Rifkin en un momento dado, que esto da pie al capitalismo de alguna forma. Claro. Porque en el orden medieval, feudal al que tú te refieres, pareciera que el hombre no es la tierra propiedad del hombre, sino más bien es el hombre el que pertenece a la tierra. ¿Me Es un explico? pasayática, Es ¿no? como la diferencia entre el terruño y el territorio, ¿no? No sabría cómo decirlo en estos términos, pero sí, o sea, es el hombre el que pertenece a la tierra, a final de cuentas, en este régimen feudal. Pero después la tierra empieza a ser una cuestión de propiedad de ciertos nobles o personas importantes que se adjudican lo que antes eran los commons, o sea, las tierras comunes, ¿no? Los llamados los commons, y hay una transformación y una reforma de la tierra muy importante con los Tudor. Jeremy Rifkin habla al respecto, pero Sí, como un claro. gesto muy importante de la transformación hacia una mentalidad más bien capitalista, ¿no? Sí, claro, eso incluso me acuerdo mucho que me citas eso y me da vueltas a la cabeza. Ahorita lo tengo más claro. Mm, Incluso lo acabo de ver releyendo Los orígenes de la revolución industrial de Hobsbawm. mm, Dice Hobsbawm, una de las razones, pues finalmente que lo que pasa en Inglaterra es que la tierra se vuelve de pequeños propietarios, ¿no? claro, Estos exacto. pequeños propietarios A empiezan eso se a refiere, tener, a eso se desde la refiere, Carta claro. Magna incluso, ¿no? Incluso Exacto. más allá de los Tudor, Bueno, habla de la Carta Magna, cómo Inglaterra aparece esta cuestión, ¿no? Y recuerda que ellos tienen una revolución política mucho antes que los franceses, ¿no? claro, Ellos, claro, por ellos le supuesto. cortan la cabeza al rey para hablar de lo sagrado y lo divino. Y de Claro. hecho hay una película que se llama To Kill a King, Ajá. bueno, no me acuerdo, donde matan al rey Carlos, y entonces Cromwell, de muy mala onda, le agarra la sangre y se la avienta a los campesinos y le dicen, vea, no es azul,
¿no? O sea, lo está desacralizando, ¿no? Claro, Y ellos claro, dicen, pero él era Dios, ¿no? Digo, pues no, es una persona, y o sea, claro. el gesto protestante lo que da al mundo, Claro. y pues Bueno, bueno. Pues, aquí vienen temas súper interesantes en relación a esto. Bueno, primero tú querías hablar de una dimensión material, pero tratemos de abordar, o sea, la cuestión de la definición de modernidad desde el punto de vista de lo que significa la tradición y el valor de la tradición y cómo el espíritu de la modernidad se sí, opone la a las tradición es herencias importante. tradicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez uno de los primeros elementos importantes en relación a este de subrayar tiene que ver con la cuestión política o con el elemento de la sucesión política, ¿no? O sea, por lo general, ¿no? El mundo antiguo estaba regido a partir de sociedades cuya característica es tener una, una estamentalización de la sociedad rígida, ¿no? O sea, encontramos sociedades estamentales en donde las divisiones entre los Claro. sectores y las secciones de las sociedades son muy rígidas y encontramos un punto en donde no existe realmente movilidad social, ¿no? Si nosotros nos vamos al mundo antiguo, por ejemplo, pues si tú nacías esclavo, morías esclavo, ¿no? De hecho, ahí creo que estaba esa anécdota del hijo de Julio César, pero bueno, en fin, no me quiero meter por ahí porque sería ya divagar demasiado. Pero sí, o sea, esclavizan al hijo de Julio César y llegan a decirle a Julio César en la Guerra de las Galias, cuando esclavizaron a su hijo, oye, esclavizaron a tu hijo, vamos a rescatarlo, lo agarraron los bárbaros, etcétera, etcétera. Y Julio César creo que tiene una respuesta así de, ese ya es esclavo, ese ya no es hombre libre, Ya ¿no? valió, O sea, ya pasó. hay como un elemento, ¿no? Fijado por la cultura, por las tradiciones, por la religión, por muchos elementos, ¿no? Que hace a las sociedades ser estamentalmente muy rígidas, ¿no? Digo, evidentemente, si pensamos en otros ejemplos fuera del mundo europeo, pues podríamos pensar en la sociedad de castas en la India, por ejemplo, ¿no? Esa rigidez estamental, que es muy característica del mundo antiguo. Pero justamente con el surgimiento del capitalismo, ¿no? Lo que empieza a aparecer como un fenómeno único, ¿no? En la historia de las civilizaciones, son fenómenos de movilidad social que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. De hecho, René Girard, a propósito de esto, cuenta una anécdota que me parece como muy sintomática de ese periodo histórico, que es como Luis XIV, en el periodo cumbre del absolutismo, por cuestiones de un déficit financiero, ¿no? En el reino, tuvo que darle títulos nobiliarios a dos banqueros judíos a cambio de su, de su de apoyo económico para el reino. O sea, a cambio, le dio dos títulos nobiliarios a dos judíos. Digo, en esa época deben comprender ustedes que es un fenómeno que muestra, en último término, la vulnerabilidad, ¿no? Económica del reino y de los nobles frente a la emergencia de la burguesía, que empieza a competir, ¿no? Con la nobleza en relación a la cuestión del poder. O sea que esto se empieza a ver ya desde la época del absolutismo, ¿no? De una manera muy clara. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? De hecho, Hobson lo escribe muy bien. Yo creo que Hobson de hecho, Hobson habla sobre las revoluciones burguesas, ¿no? O sea, tiene un libro a propósito de las revoluciones burguesas, como caracteriza finalmente a la Sí, revolución, que están, lo exactamente, conocemos, la ¿no? era de la revolución, sí, son las Que lo revoluciones leemos. burguesas, ¿no? O sea, es que lo que caracteriza los movimientos, o sea, lo que caracteriza la lucha de la Revolución Francesa, por ejemplo, la lucha de los movimientos de independencia en las Américas, etcétera, etcétera, la independencia de Estados Unidos, o sea, todos estos movimientos de finales del 17, digo, pues, perdón, finales del 18, principios del 19, ¿no? O sea, a final de cuentas podrían, creo yo, caracterizarse con mucha precisión como manifestaciones o expresiones de lo que podríamos llamar el conflicto aristócrata burgués. Sí, que es lo que vemos, ¿no? ¿No? O sea, porque a final de cuentas hay o sea, con el surgimiento del capitalismo, esta clase aristócrata, ¿no? Que siempre gobernó en este estamento, ¿no? Empieza a verse vulnerada por la competencia que tanto política y económicamente le empieza a representar esta emergente burguesía, que empieza a posicionarse con mayor poder, ¿no? Y mayores condiciones que la misma aristocracia. La Revolución Francesa es un claro ejemplo de cómo los burgueses y los aristócratas entran en un conflicto directo, ¿no? Entonces, o sea, ¿y esto es producto de qué? Pues producto de una transformación material, que en gran medida tiene que ver con el surgimiento del capitalismo y con esta movilidad social a la que yo me refiero, ¿no? O sea, antes del capitalismo, esta movilidad social es una cosa impensable, ¿no? Realmente, pero la modernidad tiene esa condición o ese eje material que la mueve en esta dirección. Entonces ya no es el linaje tradicional, porque aquí hay un elemento de tradición. O sea, ¿por qué los nobles son los que nos gobiernan? Bueno, pues porque la aristocracia, a final de cuentas, hay todo un linaje, ¿no? Una tradición, ¿no? Que se va heredando de generación en generación que hacen a estos los mejores y los dignos y los designados por Dios para gobernarnos.
Pero la Revolución Francesa es no, ahora tú eres ciudadano y tú vas a votar por un igual a ti, por un ciudadano igual que tú para que te gobierne, ¿no? Es una ruptura con esa idea del linaje o de la herencia en el gobierno para volverla, para democratizarla, por decirlo de alguna manera sencilla. Yo sé que el concepto de democracia es más complejo que esto, pero a final de cuentas esto es un poco lo que acaba pasando, ¿no? Con la idea de la ciudadanía, ¿no? Pasamos de un mundo, bueno, esto es una frase que se dice muy a menudo, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia entre antiguo régimen y nuevo régimen, muy en la vena de los historiadores franceses, ¿no? O sea, nosotros pasamos de un régimen o de un orden de feligresía, ¿no? Donde estaban los nobles, la iglesia junto con esos nobles y los feligreses, ¿no? Componiendo el cuerpo social de la nación o de la sociedad, a un orden o a un régimen de ciudadanía. Pasamos de ser feligreses a ser ciudadanos, ¿no? Con la Revolución Francesa. Incluso vasallos, ¿no? Sí, o vasallos feligreses, pues sí, o sea, yo diría que más o menos ahí hay una relación, ¿no? Sí, o sea, en términos generales, ¿no? Pero sí, pero pasamos a una idea de ciudadanía, ¿no? Que tiene, como decía Villoro, este carácter activo. Ahora, yo no sé si de repente a veces hay como ciertas... ¿cómo decirlo? Como ciertos elementos como medio caricaturescos en esta manera en cómo representamos lo que es ser antiguo y lo que es ser moderno, y a veces no abusamos de una determinada imagen, que a veces es más una caricatura que igual y una realidad, ¿me explico? Aquí habría que tejer fino históricamente, pero podría decirse a ciencia cierta que sí hay evidentemente una ruptura y una transformación, que esto es a lo que deberíamos de pasar a continuación. Bueno, esto es algo que quería decir en términos políticos, sí, claro, la importancia del capitalismo, pero bueno, no sé si quieras tú introducir alguna otra cosa. Sí, claro, para darte sí. El asunto que quisiera, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de este asunto material, cómo han cambiado las cosas, cómo poco a poco la técnica, ¿no? La industria, ¿no? Incluso yo les pongo husband solo por una razón, ¿no? Para que se les quite esta idea, me gusta que hayas dicho, caricaturesca, que la máquina hace la revolución industrial, ¿no? Es solo el cambio, vamos a vernos muy marxistas, yo creo que ahí soy marxista, es el cambio de relación de producción donde el hombre produce mucho, ¿no? Y esto hace que aparezcan las máquinas como nunca, ¿no? Y también le da un poder a la ciencia, ¿no? Pero aquí, bueno, veamos el mero mole, ¿no? Hablando de lo que vamos a ver de Koselleck, ¿no? Dice Koselleck, justo esto hace que el tiempo se acelere y que todo sea más rápido, ¿verdad? Y además esta aceleración, ¿no? Ahí vamos a hablar de esto que habla de la Sibina y luego habla del jefe de Siemens, ¿no? El de Siemens, que cómo la cuestión se acelera el tiempo finalmente, ¿no? Entonces el tiempo se acelera, las cosas son más rápidas, más vertiginosas, gracias a las máquinas, la técnica, el mundo es más chico, ¿no? Ahí yo les voy a hablar de Verne, ¿no? Como Julio Verne imagina la vuelta al mundo en 80 días y lo mayor es el barco de vapor y y la máquina y el ferrocarril, ¿no? Y eso que hay zonas donde habla Verne, donde tienen que irse en elefantitos, ¿no? Hablando de la tradición, y en trineo, ¿no? Habla de Julio Verne. Y pues, ¿qué pasa, no? Que al parecer, la cuestión, vamos a hablar ahí un poquito de teología, donde yo sé que tú la rompes, ¿no? Y de repente parece que a este mundo la cuestión religiosa empieza a desplazarse, ¿no? Empieza a no ser importante, ¿no? Como dirían estos teólogos, ¿para qué quiero yo rezarle a Dios si ya las cosas, las técnicas, me resuelvan el problema, ¿no? Y ahí es importante también hablar del electrodoméstico, ¿no? Que también me gusta hablarle de Faraday. Faraday no solo inventa la electricidad, inventa el electrodoméstico, ¿no? Sí, claro. Juegos Faraday, tal, déjame ahí. Y pues ahí parece, creo que esto nos lo mencionó uno de nuestros maestros, de uno de los teólogos, que era alumno de Heidegger, ¿no? Que creo que su concepción en los 20 decía, ¿para qué le sirve, para qué le sirve al ser moderno, Dios si tiene licuadora, ¿no? Lo estoy caricaturizado. Bullman, sí, Bullman. Y eso, sí. también me acuerdo... ¿Cómo hablar de Dios en la época de los coches, ¿no? Sí. Ajá, también me acuerdo del Concilio Vaticano II. No es del Vaticano II, de la encíclica de Rerum Gestorum. Es de 1891, de León XIII. Sí. De León XIII, justo la leí y me acuerdo que él decía que está bien usar los ferrocarriles mientras pensamos en la Virgen María, ¿no? Entonces, eso también me llamó la atención, ¿no? Entonces, si quieres, yo sé que a ti te gusta mucho este tema y por eso te invité. No, bueno, es que es infinito, o sea, lo que
O sea, podríamos empezar a hablarlo desde una referencia teológica, histórica, material. Me gustaría decir algo rapidísimo, porque sí me gustaría meterme en el tema más bien religioso en relación a esto, porque creo que es muy importante también dar referencias ahí, ¿no? Porque para entender sobre todo lo que es el concepto de secularización, porque no hemos todavía hablado del concepto de secularización, qué es lo que implica, y sí me gustaría abordarlo antes de que se nos acabe el tiempo con eso, pero nada más una referencia preliminar anterior, una referencia preliminar anterior que viene de Weber, ¿no? O sea, Weber percibe muy bien que este proceso él lo llama desencantamiento del mundo, que habría que entender también de dónde viene esa expresión de desencantamiento de Weber, porque no significan exactamente lo mismo el concepto de secularización que el concepto de desencantamiento. La palabra desencantamiento es el famoso Entzauberung. Zauber en alemán significa magia, ¿no? Es la desmagificación, o sea, el desencantamiento, quiero decir, o sea, la pérdida de la magia del mundo, ¿no? Okay. Generada por la modernidad, ¿no? Y entonces Weber remite esto a la ética protestante. Pero bueno, en fin, o sea, aquí hay mucho que decir. Pero Weber pone una caracterización muy importante de lo que es este proceso de modernidad a partir de la expansión de las ciudades, de la expansión de la vida urbana. Parece ser que el alejamiento del campo y el crecimiento de las ciudades también van, esta transformación demográfica, que es muy clara en la modernidad, sobre todo los procesos de modernización, lo que fueron produciendo en términos históricos es un aumento de la dimensión de la población urbana, en términos generales. O sea, de hecho, esto hasta Hobsbawm lo dice en la historia del siglo XX. O sea, Hobsbawm dice antes de 1914 éramos solo 1.000 millones de personas en el mundo y la mayor parte de las personas vivía de actividades primarias, ¿no? En el mundo, de la ganadería, de la agricultura y de la pesca. Eso definía el sustento de la mayor parte de las personas que habitaban este mundo. Pero después de 1989, es decir, en un periodo de 80 años, vivimos en una economía en donde la mayor parte de las personas se sustenta a partir de actividades terciarias, de actividades relacionadas con servicios, ¿no? Entonces, o sea, esto es una transformación en donde la urbanidad, ¿no? ha desarrollado una barbaridad o sea, se ha crecido. O sea, la población urbana, ¿no? En el siglo XX, y ya, bueno, ya es una tendencia de la modernidad, empieza a aumentar de una manera exponencial. O sea, antes la mayor parte de las personas vivían en el campo o en situaciones de actividades primarias y ahora la mayor parte de las personas vive de actividades terciarias, ¿no? Entonces, o sea, esto es, ahora, ¿cómo está relacionado esto con la modernización? Entonces Weber explica algo muy interesante, porque dice, o sea, cuando la gente está sometida al campo, depende todavía de los ciclos naturales, por ejemplo. Depende de elementos, ¿no? Que no están bajo su control. Esto tiene que ver con la noción de desencantamiento, ¿no? O sea, como el clima, las estaciones, el movimiento de los ciclos de las estaciones, las lluvias, etcétera. O sea, hay muchas cosas que no están en el control ni en el dominio de la persona y todavía vive a expensas de eso en una vida rural, ¿no? Mientras, y hay como una sensación más vinculada a un afecto más fuerte hacia los poderes mágicos o sagrados, como lo diría de alguna manera Weber. Pero en la medida en que la vida urbana empieza a proliferar, la urbanidad ya nos hace ver, ¿no? Como satisfacemos estas necesidades de otra manera y somos más interdependientes y estamos más cerca de uno de los otros, ya hay una velocidad mayor hablando de la aceleración justamente, en la vida urbana, ¿no? Entonces, empezamos a ver que en realidad la vida depende de fuerzas sociales, de interacciones entre seres humanos, de elementos que no tienen que ver con estas cuestiones mágicas y sagradas. Entonces, o sea, el desarrollo de la vida urbana y la proliferación de la vida urbana también tiene que ver, de alguna manera, el crecimiento de las ciudades tiene que ver también de una manera importante con la estimulación de este proceso de desencantamiento del mundo, como lo diría Max Weber en un momento. Esto es una referencia importante, ¿no? A considerar, ¿no? Ahora, bueno, aunado a esto. Bien, vayamos al punto, porque si no, no le vamos a entrar, ¿no? Entonces, porque esto yo creo que es importante tenerlo en consideración. Entonces, ¿de dónde viene el término secularización? O sea, también, o sea, aquí hay una discusión que a mí me costó mucho trabajo rastrear, la verdad, pero lo que pasa es que hay una pugna aquí muy fuerte entre lo que significa la noción de secularización y las discusiones que ha habido
teórica, filosófica e históricamente en torno a este concepto, ¿no? Parece que Koselleck tiene aquí una razón a la hora de decir que el término de secularización luego es un concepto que quiere explicar mucho. O sea, hay una carga semántica, quiero decir, demasiado grande en el concepto de secularización que a veces nos impide precisar exactamente qué es lo que significa, porque con el concepto de secularización se han querido explicar muchas cosas, ¿no? Es un concepto sobrecargado, dice Koselleck en un momento dado. Entonces, esto es interesante también checarlo. Pero bueno, vamos a hacer un poco un rastreo del concepto y a ver qué nos dice a continuación. Sin olvidar que cuando hablo de desencantamiento y de secularización, aunque hablo de dos cosas que están relacionadas, no significan exactamente lo mismo. Ya voy a explicar por qué. A ver si podemos llegar hasta ahí. Si no, pues ya se los dejaré para la otra. Pero bueno, por lo pronto tratemos de entender lo que es secularización. Bueno, entonces, la palabra secularización de entrada viene del latín seculum, que significa en términos generales dos cosas. Y aquí voy a explicar cuál es el meollo del asunto, porque este es un descubrimiento teórico muy importante para mí que les voy a compartir, ¿no? Significa siglo, século, viene de siglo, ¿no? Y significa mundo también, o sea, porque el siglo y el mundo aquí están relacionados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de secularización, en términos generales, también podríamos sustituirlo por el término mundanización. Sí, es cierto. ¿Okay? O sea, eso es lo que significa. Y esta asimilación de siglo y mundo, en realidad se lo debemos a San Jerónimo. Y ahí es donde viene lo interesante. A San Jerónimo en la traducción de la Vulgata, ¿no? En la traducción de la Biblia, del griego al latín. Ustedes saben que la traducción de San Jerónimo es la traducción canónica latina de la Biblia en el catolicismo, evidentemente, y en el desarrollo de la iglesia. Entonces, San Jerónimo tradujo la palabra mundo por la palabra seculum, en algunos casos. En otros casos utilizó la palabra mundus, latina. Pero o sea, lo que pasa es que hay ciertas referencias, por ejemplo, en donde se habla al mundo, ¿no? En el Evangelio, como por ejemplo cuando Cristo dice, y Dios amó tanto a este mundo que les mandó a su Hijo, ¿no? Cuando hace una elucubración de este tipo y habla del mundo en positivo, ¿no? El amor que Dios siente por el mundo. Entonces, ahí San Jerónimo utiliza la palabra mundus. Pero cuando habla, por ejemplo, de cómo el mundo se opone a Cristo, ¿no? De cómo, o sea, por ejemplo, en esta frase de San Jerónimo, perdón, del Evangelio de San Juan, ¿no? Que dice, esta advertencia de Cristo que dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes no pertenecen al mundo, ustedes son de otro mundo. No es como cuando Pilatos le incrimina a Cristo y Cristo le dice, es que mi reino no es de este mundo. ¿Me explico? O sea, hay una separación entre Cristo y el mundo porque hay una oposición. El mundo se opone a Cristo, ¿no? Entonces, cuando es esta connotación negativa del mundo que se opone a Cristo, San Jerónimo utiliza la palabra seculum, utiliza la palabra siglo, ¿no? Y esto es muy interesante porque define una actitud histórica y política de la Iglesia en relación al problema del siglo. O sea, siempre ha habido en el catolicismo una oposición entre el siglo y la Iglesia, siempre. Esto empieza a cambiar, ya venía el modernismo desde antes haciendo sus estragos en la Iglesia Católica también de alguna manera, pero de alguna manera esta condición, o sea, el Concilio Vaticano II es un momento de tensión en este sentido porque digamos que la Iglesia, o sea, para los tradicionalistas, ¿no? O sea, aquí hay una pugna tremenda en el Concilio Vaticano II en relación a las facciones que se despiertan en relación a esto, pero para los tradicionalistas, por ejemplo, el Concilio Vaticano II representa una mundanización de la Iglesia en ese sentido. O sea, como si la Iglesia en aras de abrirse a la prédica y salir de las murallas de la Iglesia para predicar la palabra de Dios al mundo en el espíritu misionero del Vaticano II, hubiera hecho un compadrazgo con el mundo, como si la Iglesia hubiera hecho un compadrazgo con el mundo, ¿no? Rompiendo o vulnerando aquella tradición en donde la Iglesia y el mundo siempre estuvieron opuestas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? O sea, ¿qué es el mundo a final de cuentas o qué es el siglo? Básicamente responde a lo siguiente: el siglo es lo que, yo creo que la mejor manera de entenderlo es lo que San Pablo en las cartas llama las potestades y los principados. Es el poder de este mundo, son los poderes que gobiernan este mundo, ¿no? Los poderes, o sea, son los poderes del siglo, los poderes del presente, los poderes de la actualidad. Esos poderes son los poderes del siglo y son los poderes del mundo. Pero esos poderes se oponen a Cristo, porque el reino de este mundo no es el reino de Cristo, y eso siempre lo entendió la Iglesia Católica. El reino de Cristo es el reino por venir, no es el reino del siglo, del presente, sino es el reino que adviene
sobre nosotros. Porque no debemos de olvidar que detrás de la visión cristiana, y sobre todo católica, bueno, de la visión cristiana, ¿no? Cristo tiene un estatus regio, un estatus real, ¿no? Es el rey de todos los reyes. Y aquí habría que explicar teológicamente por qué y de qué manera esto se entiende, pero bueno, o sea, se entiende que hay una oposición, quiero decir, entre el reino de este mundo, el reino de las potestades y los principados, como lo que se oponen al reino de Cristo, al reino venidero que se viene sobre nosotros, Claro. el reino profético de Cristo, ¿no? Claro, Y entonces la iglesia está del lado del reino profético de Cristo y no del lado de los poderes de este mundo, ¿no? O sea, esa sería como la oposición, ¿no? En ese sentido. Sí. Ok, ahí sería bueno, ahí quizá ya para ir cerrando. Bueno, faltan 15 minutos, no te preocupes. Pues justamente la última cuestión que hablaría Koselleck, ¿no? Que es de esta cuestión secular, mundana, material, es qué pasa con el futuro, ¿no? En el futuro religioso. Hay una cosa muy interesante. Hay una distinción de Koselleck que está, de hecho, en este libro que se llama Futuro Pasado, que lo conocen bien. Sí, claro. ¿No? O sea, en Futuro Pasado, Koselleck hace una distinción muy importante entre lo que es el pronóstico y la profecía. Eso es lo que voy. ¿No? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Eso es justo, porque finalmente, bueno, esto casi no lo has hablado, ahí es lo interesante cómo la historia empieza a establecerse dentro de esta construcción, porque como dice, siempre nos va a faltar cosas, ¿no? La establección, por ejemplo, de los estados-nación. Y ahorita que hablaste de magia, ¿no? De Soyber, ¿no? Yo les pongo en el romanticismo, de cómo el romanticismo engendra un poco el socialismo y la idea de estado-nación, ¿no? En el sentido del himno de la alegría de Schiller, ¿no? Y yo les pongo muy claro, ¿no? Esta estrofa del himno a la alegría, lo que la costumbre nos separó, ¿no? Y ahora que el espíritu, no, la magia del espíritu nos une a todos como hermanos, ¿no? Sí. Y finalmente eso es una alegoría de lo que es el Estado-Nación. Sí, sí. Ahí está el Soyber, ¿no? Que dirías el Weber. La magia, porque los románticos siguen pensando en esa magia, el espíritu. Lo interesante es cómo van a traspolar esta idea del mundo a la idea de las naciones, ¿no? Hay una idea interesante cómo vamos a pasar de las profecías a la prognosis, y ahí, bueno, esto es más complicado. La historia, cómo nos sirve para que sea esta guía de los estados-naciones hacia un futuro, no sé, secularizado de este mundo, como diría. Vamos a entrarle al tema, Aquí hay un autor muy importante que tenemos que mencionarlo de paso, ya no sé si va a dar tiempo de más. Esto es para aventarse un seminario, definitivamente, sí, bueno, desgraciadamente, pero bueno, es una probadita, ¿no? Pero aquí hay un autor que tenemos que hacer referencia necesariamente, y es Hegel. O sea, todo el problema de la secularización en realidad es el problema de la filosofía de Hegel. O sea, quien no vea esto no entiende a Hegel realmente. Es el problema fundamental de la secularización. La palabra que Hegel utiliza en alemán para hablar de secularización es lo que él llama Verweltlichung. Ese es Verweltlichung, ¿no? Este es el concepto. Ahora, Hegel es un defensor de la secularización, pero ¿por qué es un defensor de la secularización? Porque él está viendo, a ver, esto es lo que es muy interesante, mientras la tradición católica, porque él está a favor de Lutero, porque él es protestante, ¿no? O sea, todo el problema de Hegel es teológico, a final de cuentas, o sea, ya no se hagan patos, ¿no? O sea, todo el problema de Hegel es teológico. Y entonces, o sea, la cuestión es, o sea, mientras hay una división entre el siglo, ¿no? Y el mundo, ¿no? Como por ejemplo hay una división entre el sacerdote, entre la vida religiosa del sacerdote, como decía San Ambrosio, entre dos generus Christianorum, dos tipos de géneros de cristianos, ¿no? Está el laico y el sacerdote. Hay una división entre el mundo regular, ¿no? Y el mundo del seglar, ¿no? O sea, hay una división que la Iglesia Católica marcó siempre de una manera muy definitiva en este sentido. ¿Qué viene a hacer Lutero, a final de cuentas? Bueno, hay que sintetizarlo. Lutero hizo muchas cosas, a final de cuentas, y polemizó. Es un gran polemista, Lutero, ¿no? Más que cualquier otra cosa, es un polemista. Pero sobre todo, lo que él lanza en el libro de la libertad de un cristiano, entre otros libros donde lanza esta idea, es promulgar el ministerio de todos los creyentes. O sea, por el hecho de ser un creyente ya eres un ministro. Y esto ¿qué es lo que significa? Esto es mundanizar, a final de cuentas. Mundanizar al sacerdote, hacerlo
del mundo. Y esto es lo que Hegel ve. Hegel lo ve muy bien. O sea, Hegel ve que el protestantismo es una forma de generar una reconciliación entre estos dos mundos. O sea, que el protestantismo, a final de cuentas, lo que Hegel entiende es que es una secularización del cristianismo. Pero Hegel lo ve con ojos positivos porque el problema filosófico de Hegel, o sea, si tú lees la fenomenología del espíritu, vas a ver que de lo que se trata es este cuentito en la fenomenología del espíritu que empieza en la certeza sensible y te va a llevar al espíritu absoluto, ¿no? Sí, Entonces, o claro, sea, sí. todo el problema de Hegel Viaje es de como se pulgarcito. inserta el espíritu en la historia del mundo, ¿no? Y esa inserción del espíritu en la historia del mundo, esa inserción del espíritu, es el problema del protestantismo. El protestantismo pasa, ¿no? de este régimen, o sea, o se opone a este régimen de administración sacramental, ¿no? de la iglesia, a una mundanización del ministerio. O sea, ya no es el ministerio sacramentado, ¿no? Inaugurado por la iglesia que inauguraba sacerdotes o consagraba sacerdotes, a un ministerio del creyente mundano, ¿no? Es una mundanización de los valores cristianos, que esto es la idea que muchos tienen de lo que significa secularización. De hecho, Hegel, Karl Lowith, el mismo Carl Schmitt, todo mundo, todos, esto es una discusión alemana. El problema de la secularización es una discusión alemana, sobre todo, que se inaugura con Hegel, ¿no? Es la idea de que la modernidad no es otra cosa más que la mundanización de los valores cristianos. Y el protestantismo es, a final de cuentas, el eje de esta clave de lectura. Entonces, o sea, Hegel trata de pensar la historia y la inserción del cristianismo en el mundo a partir del protestantismo como una reconciliación que supera esta división, ¿no? O esta separación categórica que la Iglesia Católica siempre marcó entre la dimensión de lo religioso o de lo sagrado y la religión de lo mundano, ¿no? Y la dimensión, quiero decir, de lo mundano, de lo profano, ¿no? O sea, este es un punto muy importante con Hegel. Entonces, o sea, entonces ahí hacen mucho sentido las ideas de Weber, las ideas de Carl Schmitt, las ideas de muchos que hablan sobre secularización. Karl Lowith, por ejemplo. Karl Lowith dice en un momento dado, y es una de las frases más famosas, que a final de cuentas, la idea de progreso moderno no es otra cosa que la idea mesiánica de salvación judio-cristiana, nada más que mundanizada, ¿no? Inmanentizada, mundanizada, ¿no? Entender secularización como mundanización en ese sentido. Es una salvación dada en este mundo. Es como si la división entre dos mundos, que siempre existió en el mundo antiguo, pensar en San Agustín, la ciudad de Dios Ciudad y de Dios y la ciudad del mundo, ¿no? La ciudad del hombre, ¿no? del Entonces, pecado. es como si esta división, ¿no? Entre las dos ciudades, ¿no? Desapareciera para volverse un solo mundo, ¿no? Y entonces es como estos valores cristianos se insertan. Y eso parece que el efecto modernizador de estos valores cristianos, si hay un motor antes que cualquier otra cosa, pues es el protestantismo, definitivamente, ¿no? Entonces yo diría que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Ahora, entonces en ese sentido, hay toda una disputa en relación al concepto de secularización, porque ¿cómo vamos a entender el concepto de secularización? ¿Lo vamos a entender como una ruptura o lo vamos a entender como una continuidad? Y este es el problema. Si nosotros apelamos a la lectura de Hegel es hacer un magno esfuerzo por tratar de entender la historia del mundo en términos de continuidad. Esto es lo que intenta hacer Hegel, a final de cuentas, y la manera de generar el concepto de secularización es como generar esta reconciliación, ¿no? Esta reconciliación que permite unir al mundo con lo divino, con el espíritu, ¿no? ¿Y por qué Hegel está pensando esto? Pues porque él está viendo la Revolución Francesa, porque a Hegel le toca ver la Revolución Francesa y le toca ver la ruptura de la revolución de Napoleón y de los revolucionarios franceses, la ruptura con lo religioso, y a Hegel no le gusta, por eso Hegel prefiere la reforma y opta por la reforma sobre la revolución, ¿no? En su visión y en su crítica del asunto, porque Hegel está pensando en términos de reconciliación en ese sentido, ¿no? De reconciliación de lo espiritual con el mundo, ¿no? Entonces, por eso aquí hay una discusión que es muy francesa. O sea, los alemanes tienden mucho a verlo en términos como Hegel, ¿no? De secularización, y los franceses, que tienen no vienen del protestantismo como Hegel, sino vienen del enfrentamiento con la Iglesia Católica, tienden a ver esto más bien en términos de ruptura, ¿no? O sea, pues por eso el laicismo francés, ¿no? No es la secularización alemana, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia también muy interesante a la hora de caracterizar este problema, ¿no? Bueno, dicho, palabras más, palabras menos. Bueno, entonces vamos a cerrar ya para no abusar de la horita y pues vamos a dar nuestras cuestiones finales, ¿no? Y pues bueno, yo te agradezco, ¿no? Ya ahorita cierras tú. Te agradezco y pues finalmente que
pongamos atención a esta idea de secularización, el mundo que tenemos, ¿no? Y yo creo que aquí, quizás para cerrar, es, ¿no? Si todavía tenemos un mundo que, a pesar de que se vuelva mundano, secular, ¿no? O siglo, ¿no? Mundanizado material, como le queramos decir, ¿no? Dependerá de los alumnos, ¿no? Si es que se hacen su criterio propio, pues el asunto también yo creo que a discutir, ¿no? Sería muy complicado, pues ver que un poco que el mundo moderno, si le creemos a esto que dice Hegel, pues solo es una especie de continuación, ¿no? Transformada, esto lo dirá Koselleck, de los valores cristianos, ¿no? Ahí no sé, yo sé que Basaguro quizás le vea problemas, porque quizás, o tal, ¿no? O más bien es la idea, ¿no? Tener una continuación de los valores cristianos que sean mundanizado, si aquí lo queremos ver, y pues bueno, hay mucho de la moral, que no vamos a tener tiempo de hablar, de nuestra moral, aunque sea civil, ¿no? De derechos humanos, así pongámoslo, del humanismo moderno, que es el de derechos humanos, pues tiene su arraigo en el cristianismo y esta labor finalmente evangélica, ¿no? Que en un primer instancia fue por parte de los españoles en América, y después desestimamos la valor misionera de los ingleses en África y en el mundo, cómo llevaron el cristianismo anglosajón a partes del mundo, ¿no? Y cómo esto finalmente, esto es otra discusión totalmente, pero sí hay que pensar si todavía tenemos un mundo, y lo vamos a discutir un poquito con Koselleck, como todavía tenemos un mundo cimentado o secularizado, por eso quería decir, en los valores cristianos, ¿no? Y ahí, para esto, va a acabar nuestro amigo Basaguren para darnos opinión de esto, ¿no? Hay, Continúa, hay, Basa. hay las dos lecturas, hay las dos lecturas. O sea, tú puedes ver la modernidad en términos de ruptura o puedes ver la modernidad en términos de una especie, no, o sea, quiero decir, o sea, o de ruptura, discontinuidad, o de transferencia, ¿no? O sea, quiere decir, o sea, o sea, los valores cristianos que antes tenían esta dimensión sagrada, ultraterrena, ¿no? Se mundanizan. Hay una transferencia, realización en el mundo de estos valores cristianos, que es a lo que se refiere por lo general el término de secularización. Yo creo que las dos lecturas caben y habría que no desechar una por la otra, sino entender más bien a qué contexto pertenecen. Les digo más que por el contexto histórico, o sea, los revolucionarios franceses, los jacobinos, pelearon y enfrentaron directamente a la Iglesia Católica, ¿no? Como el enemigo, etcétera, etcétera. Y hay una lectura mucho más de ruptura que es típica de los franceses. Vean a los franceses en ese sentido escribir sus libros. O sea, los primeros historiadores que hablaron de la Revolución Francesa siempre se basaron, a final de cuentas, en la distinción antiguo régimen y nuevo régimen. ¿Por qué? Pues porque veían una ruptura, porque veían la laicidad como una ruptura, a final de cuentas. Y eso es mucho de Francia. Pero los alemanes, ¿no? Por la reforma, por la mediación de Lutero y de la reforma, tienden a ver este proceso de otra manera. Sí hay un cambio, sí hay una transformación, pero hay más bien una transferencia hacia el mundo de estos valores cristianos. Entonces, ahí es donde está la discusión. Ahora, lo que yo quisiera nada más de conclusión es no perder, ¿qué es la pregunta por el siglo? Lo que define a la modernidad. Es la pregunta por la actualidad, lo que Michel Foucault llamaba en un momento dado esto de la ontología de la actualidad. ¿Qué es la pregunta de Kant? La pregunta de Kant de Was ist Aufklärung, ¿no? A final de cuentas, es una pregunta por la actualidad, que es una pregunta que no se hace el medieval, porque el medieval está esperando el reino de Cristo. Está esperando el reino de Cristo por venir y el mundo del siglo es el mundo del pecado, es el mundo de la transgresión y el mundo del pecado y es el reino de Cristo que ya sabemos que viene, ¿no? Que es el que hay que esperar, ¿no? Nosotros no tenemos que preguntarnos quién somos hoy a partir del siglo. El siglo está caído. El siglo es naturaleza caída, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el reino de Cristo el que nos va a redimir. Mientras que, ¿no? El ilustrado, ya Kant, ya se pregunta por el siglo. O sea, no olvidemos, por ejemplo, que, a ver, una pregunta muy, o sea, una condición histórica muy elemental. O sea, a final de cuentas, nosotros llamamos medievales a gente que nunca se autodenominó medieval. O sea, el término medieval es un término que se construye después en la modernidad para referirse a un periodo histórico del cual se pretende demarcar histórica y espiritualmente, ¿no? O sea, el término medieval es un término inventado por los modernos, pero lo que es interesante de la pregunta de Kant es que a los que llamamos ilustrados, ellos sí se autodenominaron ilustrados. Es un gesto de autodenominación el de Kant. Es un gesto de decir qué significa estar en mi tiempo y autodenominarme como ilustrado. Es un compadrazgo y un reconocimiento con el tiempo. El cristiano medieval no se reconoce con su tiempo, porque él se reconoce con el reino de Cristo por venir, no con el reino del siglo, que es el reino del pecado.
¿me explico? Pero el moderno sí hace la pregunta por la actualidad. Y ese es el punto fundamental. Hay una conciencia de la actualidad en lo moderno que abre dos horizontes fundamentalmente, como dice Koselleck, dos posibilidades. Una posibilidad es la posibilidad de apropiación de la historia, es decir, la idea de que nosotros podemos hacernos dueños o creamos nuestra historia, por un lado, una característica del gesto moderno, y la otra característica del gesto moderno es fundamentalmente la idea de que siempre hay una novedad. A partir de que nosotros nos reconocemos como hijos de la actualidad, hijos de nuestro tiempo, entonces siempre hay novedades que van a venir y es un mundo de novedades. En cambio, para un cristiano, cuando se murió Cristo, se acabó el mundo. Entonces, hay una visión, o sea, ya no hay nada nuevo bajo el sol, ya se murió el Redentor, y lo que viene es el reino de Cristo sobre nosotros, y agárrense, ¿no? Entonces, mientras en la expectativa cristiana católica del tiempo, ¿no? Hay una espera apocalíptica, ¿no? Del fin de los tiempos, ¿no? En la idea moderna de nosotros somos hijos del siglo, nosotros nos reconocemos en nuestro tiempo, nosotros estamos a la altura de nuestro tiempo, somos ilustrados, etcétera, etcétera, pues hay una idea de progreso, hay una idea de desarrollo, hay una idea de conquista del mundo, hay una idea de todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí, básicamente, en relación a esto que estoy diciendo, se tejen hoy en día muchas de las disputas y de los problemas culturales y de las tensiones político-culturales que encontramos en el mundo de hoy. Vean lo que pasa en Estados Unidos, vean lo que pasa en Europa, vean lo que pasa en México, vean lo que pasa en todos los lugares permeados por la modernidad occidental. Va a haber siempre una lucha en torno a la secularización en términos políticos. Quienes ven con resabio la secularización, de decir, estos progresistas nos están llevando al apocalipsis y al fin de los tiempos, ¿no? Y optan por un conservadurismo, o quienes ven el futuro como sí, y vamos, y ahora ya no somos los mismos, y nosotros escribimos nuestra historia, y nosotros definimos lo que somos, etcétera, etcétera. Esa tensión entre progresismo y conservadurismo que define tanto de nuestras disputas culturales y políticas gira en realidad alrededor del problema de la secularización. Perfecto. Muy bien, Rodrigo. Pues con eso es última energía que nos esclareciste. Pues bueno, tomamos por fin esto. Te agradezco mucho la plática. Creo que nos emocionamos bastante. Espero que mis alumnos de igual forma se interesen por estos temas que no creo que sean tan canónicos en la discusión histórica, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho. Estoy Y para pues servirles. esperamos. Bueno, entonces nos despedimos. Voy a subir el video, ustedes saben a Brightspace y ahí hacemos el trabajo con el foro, con las partes de Koselleck que les voy a escribir. Muy bien, pues nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Bye. Cuídense.